de cuánto es la tensión en la resistencia. Esto de pasar de una E eficaz a una I eficaz es solamente con resistencias, ¿no? O sea, solamente podemos pasar tensiones en resistencias a corrientes en resistencias eficaces. La tensión eficaz en un diodo no la puedo deducir la corriente eficaz en ese diodo. O sea, este pasaje que acabamos de hacer solamente se da en resistivas puras. Entonces, calculo la BR, puedo calcular la B eficaz y de ahí deducir la I eficaz. Pero si no, para calcular una I eficaz, yo necesito el dibujito de la corriente. De nada. Ahí, Santiago, que decís que no llegaste al resultado, ¿a cuál te referís? A ver, lo puedo ir mirando, si no hay otra duda. Ahí reviso qué resultado te dio el Leo. Ahí, Santiago, me preguntás por el primero, el de corriente media, o el del circuito RC. Ah, el de corriente media. Bien. No, va, a mí me da el resultado que dice el LED, 877, correcto. Si quieres después, mandame una captura de cuáles son tus cálculos y los reviso, porque... Sí, me parece que en este caso sí. Si no encontrás en dónde te ha equivocado tu cálculo, publicame en el foro por qué llega a ese resultado y lo revisamos. A ver, déjeme ver. A ver, Rocío, preguntás por el 211. Creo que el que me preguntaba hace un rato, el 211 lo voy a explicar ahora en la clase cómo se resuelven del 211 en adelante. Sí, justo es lo que vamos a revisar ahora al principio de la clase. Así que si tienen duda la semana que viene, lo revisamos en consulta. Ahí Jerónimo pregunta el 1.15. A ver, ¿cuál es? Bien, esta la hemos resuelto en alguna otra clase de consulta. Acá se le da el fasor de tensión y el fasor de corriente completos, con módulo y fase.
y la frecuencia. Entonces nos piden un circuito que logre esta relación. El circuito va a tener una excitación que podría ser la tensión o la corriente, pero estamos viendo en general excitados con una tensión que tenga ese fasor en particular. Esto lo podríamos poner en términos de tiempo, es 10 voltios por el coseno de 2pi 300, esto sí, 140 Hz por T más pi sobre 12. Tenemos la función completa de tensión. También tenemos la función completa de corriente. Esto es para entender que en realidad el fasor y la frecuencia nos dan toda la información de tanto de la tensión como de la corriente. Pero en realidad lo que nos interesa a nosotros es saber que Z es el fasor de tensión sobre el fasor de corriente. En este caso va a ser 10 voltios dividido 0,1. Es algo que tiene módulo 100 y fase pi sobre 12 menos pi sobre 4. Pi sobre 12, esto es 15 grados. Pi sobre 4 es 45 grados. 15 menos 45 menos 30. Menos 30 grados. O sea, tenemos la corriente adelantada respecto a la tensión. Eso quiere decir que nuestro circuito es principalmente capacitivo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es implementar un circuito que tenga esta impedancia. Entonces, como tiene reactancia, tiene fase negativa, lo podemos deducir de dos maneras. Si el ángulo es negativo, de fase, quiere decir que la reactancia es negativa. Si la reactancia es negativa, quiere decir que es capacitiva. O, lo que hicimos recién, si la corriente está adelantada a la tensión, puedo deducir que va a ser un circuito de RC. Las dos vienen de lo mismo, pero necesitamos esa conclusión. Entonces dibujo, vamos a usar esto de acá arriba, le saco la L y dibujo un circuito de RC. Entonces yo con un circuito de RC tengo que implementar esta impedancia. Esta impedancia, esto es módulo y fase, también la puedo poner como parte real, parte imaginaria. Vimos las ecuaciones para traducir esto, 100 por el coseno de menos 30, esto creo que es 86 ohm, menos J, 100 por el seno de 30, 50 ohm. Entonces necesito una impedancia que tenga parte real 86, parte imaginaria o reactancia 50. Negativa, entonces tiene que ser capacitiva. Entonces necesito un circuito que tenga 86 ohm de resistencia, serie y un capacitor, este 50, ahora lo voy a igualar a 1 sobre omega C. El omega es 2πf, que es dato, así que acá puedo despejar el C. Despejo y me da un valor, un microfaradio. No recuerdo si es este resultado, pero bueno, lo que sea ese capacitor. Entonces acá tengo mi circuito sin L que implementa lo que me pide el ejercicio 1.15. Verifica ese fasor de tensión y ese fasor de corriente. Queda clarísimo, profe. Buenísimo. Profe, ¿se escucha? ¿Sí se escucha? Tengo una duda, porque en mi ejercicio del trabajo, bueno, nada, yo no se me había ocurrido primero hacer algunos ángulos como el ejercicio de Santiago y lo había resuelto como este. Calculé el I-fasor, que decía que no iba a importar el dato, no sé, y lo calculé y bueno, nada, y no llegué al valor. ¿Está mal si lo hago así? Y en el ejercicio te daban, esto sí te lo daban completo, pero acá no te daban este valor, te decían que era un valor y pico. Entonces vos cuando dividís, no podés obtener el Z completo, obtenés solamente la fase y el valor, el módulo de Z no lo sabés, porque no sabes cuánto es y pico. Ah, claro, pero yo ahí hice una ecuación que había visto que era corriente pico igual a voltaje pico sobre la reactancia capacitiva sería. Y no sé si está bien, porque eso sí te la reactancia.
A ver, ¿cómo era exactamente tu tema? Dame un segundo. No, igual, profe, no era mi tema en realidad. Yo hice un par que habían mandado fotos al grupo y los hice para practicar yo. No, ahora que pienso no era mi tema. Y, pero bueno, igual no me había dado nada. Claro, en principio, o sea, eso. El I pico vos no lo tenías y no lo podías calcular. Y es más, lo podías calcular cuando terminás el ejercicio, pero no antes. Pero en principio, vos, para obtener el Z, o sea, I pico va a ser B pico sobre módulo de Z. Y el módulo de Z era tu incógnita en realidad, porque vos acá, depende del tema que te tocó, tenías que calcular o la R, o el omega, o el capacitor, o la inductancia, pero siempre te iba a faltar un dato para calcular el módulo de Z. No lo ibas a poder obtener. Entonces, si lo encarás por el lado este de los módulos, nunca ibas a poder despejar. Lo tenías que encarar por el lado de las fases. Por eso no se te da este valor, pues podría haber puesto un valor ahí, pero la idea era, no lo pusimos a propósito para que le presten atención a la fase. Claro, sí, perfecto, profe, está bien. El 2.8 es este que, ante una fuente de 18 voltios, pide una R1 para que disipe medio vatio y una R2 para que disipe 15 milivatios. Entonces hay 18 voltios acá y dos dioditos comunes. Entonces la idea es, bueno, primero habría que modelar estos diodos. Como tenemos 18 voltios arriba, podemos intuir que van a estar ambos polarizados directamente. Lo tendríamos que después verificar, pero podemos empezar con esa premisa. Si suponemos que están polarizados directamente, recuerden que si no nos dicen, vamos a usar siempre el modelo de interruptor con umbral. Entonces, en el modelo de interruptor con umbral, diodos polarizados directamente se reemplazan por fuentes del valor umbral, en este caso 0,7. También, si no nos dicen, son diodos de silicio, con el positivo hacia el ánodo. Entonces, en este circuitito que me quedó, yo ahora puedo calcular, por ejemplo, que la tensión, la corriente en R2, perdón, va a ser la tensión en R2 dividido R2, y la tensión en R2 es 0,7 voltios. Ven que a sus bornes hay 0,7 voltios. Entonces, la potencia de R2 es igual a PR2 al cuadrado dividido R2. Yo esto quiero que sea 15 milivatios. Y BR2, acá en el circuito queda que es 0,7 voltios. Entonces, puedo despejar R2 de esta fórmula. No recuerdo si están estos ejercicios. Están. El 2.8 parecería que no está el resultado, ¿no? A ver, entonces déjame ver si lo tengo más o menos a mano.
Sí. Despejando eso, me da una resistencia de 32,7 ohms. Acá despejamos R2, 32,7 ohms. La fórmula es la misma, PR1 es igual a BR1 al cuadrado sobre R1, y en este caso BR1 va a ser 18 voltios menos 1,4, sería 16,6 voltios, y esto yo quiero que sea igual a 0,5 vatios. Perdón, 0,5. Entonces acá despejo R1, que me dio 551 ohms. O sea, hasta ahí asumimos que los diodos están polarizados directo y entonces los reemplazamos. Quedaría verificar si están polarizados directos. Para hacerlo tendría que calcular qué corriente pasa por cada uno. Entonces, esta corriente que sale de la fuente, acá se divide en dos pedacitos y después se vuelven a unir en la misma. Entonces, esta corriente que pasa por R1, si la calculo, que sería 18 voltios menos 1,4 dividido R1, me da 30 miliamperes. Es positivo, así que esta corriente yo ya descubrí que es 30 miliamperes. Me dio positiva. Bien, entonces D1 acabamos de verificar que está polarizado directamente. Me falta D2. Yo sé que acá vienen 30 miliamperes. Pero tengo que ver si se separan en dos, o podría pasar que acá quieren pasar 40 miliamperes y entonces acá me da 10 para arriba. Si me diera eso, quiere decir que D2 no está encendido. Entonces tengo que verificar eso. Entonces, ¿cómo lo voy a verificar? Calculo, de estos 30, ¿cuántos necesita R2? Según el modelo que acabo de calcular de que están los dos encendidos. Cuando calculo ahí la IR2, me da 21 miliamperes. Quiere decir que sobran, para que pasen por este diodo, 9 miliamperes positivos. Si pasa corriente positiva, quiere decir que estuvo bien elegido el modelo. Entonces, de esta manera, viendo que pasan 30 por D1 y 9 por D2, estoy de alguna manera verificando que mis diodos sí estaban polarizados directos y elegí el modelo correcto. Y lo tengo que hacer, o sea, el ejercicio me pide los valores de R1 y R2 y yo los puedo dar. Pero si no hice esta verificación, en realidad quizá no sea correcto el resultado. ¿Qué podría haber pasado de eso? Que cuando hago el cálculo de IR2 me daba 50 miliamperes. Entonces quiere decir que este diodo está apagado. Entonces tengo que recalcular todo diciendo, este está encendido, este está apagado. Y ahí me va a dar otro valor de R1 y otro valor de R2. Pero siempre tengo que, cuando yo elijo un modelo, tengo que verificar que sea el modelo correcto. Ahora, en un ratito, cuando empecemos la clase, lo vamos a ver en Zener, que es quizás más importante o más gráfico, que también yo voy a elegir, suponer que el modelo está encendido, que el diodo Zener está encendido, pero después tengo que chequear. Lo mismo con los diodos de silicio, lo mismo con cualquier otro modelo que yo use que no sea una recta infinita. En general, por eso, el tema de chequear modelos es porque no son rectas infinitas, sino que son segmentos. Pero yo cuando hago el modelo acá y reemplazo, el modelo no entiende de limitaciones. Entonces, el modelo es de toda la recta. Entonces, yo tengo que verificar que esté en la sección que sé que es correcta. Entonces, la verificación acá de D2 es, yo quiero saber, esta corriente I de 2, tengo que calcularla y me tiene que dar mayor que 0. Esa es la verificación. Entonces, ¿cuánta corriente pasa por D2? Y es la IR1 menos la IR2.
todo lo que entra a este nodo menos lo que se va por este caminito es lo que sobra y pasa por I de 2. Entonces, IR1 la calculo, me da 30 mA. IR2 la calculo, me da 21 mA. Entonces, I de 2 me da 9 mA. Como es mayor que 0, verifico que estaba encendido. Lo mismo con, no sé si voy a llegar ahora, capaz, si tengo un ratito les voy a dar el ejercicio. En general les cuesta un poquito el 215. Que acá también tienen un montón de diodos y tienen que saber si están encendidos o están apagados. Y bueno, tengo que suponer algo y chequearlo. En general tengo siempre dos opciones. Supongo algo y lo chequeo y es correcto, o supongo algo y cuando hago el chequeo, si me da incorrecto, quiere decir que el otro modelo era el indicado. O sea, siempre termino resolviendo. Si le pegué de una o si no le pegué de una, termino con la información de qué modelo es el correcto. Pero sí o sí tengo que verificar para saber si, para terminar calculando, porque todas las verificaciones las tendría que hacer antes de calcular el circuito, pues yo calculo todo y después cuando verifico de 2, no, resulta que estaba apagado y tengo que calcular todo de vuelta. Entonces lo primero que tengo que hacer es chequear el modelo de cada diodo. Sí, si tengo un ratito, ahora en esta media hora lo termino de emprolijar y se los doy ahora en la clase. Bueno, si no hay más dudas, yo aprovecho y me pongo a terminar eso, así a las 5:30 podemos arrancar la clase de hoy. Bueno, nos vemos entonces 5:30, arrancamos la clase de hoy.